El 7 de julio del año 2002, a las 3 de la mañana, en el Finley Park, ubicado en el centro de Columbia, Carolina del Sur, James White, un vagabundo de 51 años que dormía en una banca, fue atacado por un sujeto que le disparó 2 veces con una escopeta, aunque por suerte consiguió sobrevivir. White fue una de las primeras víctimas de Quincy Jovan Allen, de 23 años, el cual entre julio y agosto del año 2002 realizó una seguidilla de crímenes tras salir de la prisión federal. El día 10 de julio, Allen conoció a una trabajadora sexual de nombre Dale Hall, de 45 años, a la que llevó hasta un callejón y le disparó 3 veces con una escopeta calibre 12. Tras el ataque, el sujeto cogió su vehículo y fue hasta un autoservicio, en donde compró un bidón de gasolina que utilizó para rociar el cuerpo de la víctima y prenderle fuego. Posteriormente, se dirigió hasta su trabajo en el restaurante Texas Roadhouse Grill. El 8 de agosto, mientras Allen realizaba sus labores en el restaurante, discutió con 2 hermanas de nombre Tennille y Tiffany Todd. Al altercado se unieron Brian Marquis, el novio de Tiffany, y un amigo, Jedediah Hart, de 22 años. Minutos más tarde, y ya finalizada la discusión, Allen disparó sobre el vehículo de Marquis con la intención de asesinarlo, pero el proyectil dio en la cabeza de Jedediah Hart, el cual falleció de manera instantánea. Ese mismo día, Allen se dirigió hasta la casa de Marquis e incendió su vehículo. Al día siguiente, el 9 de agosto, Allen prendió fuego al vehículo de Don Bandrick, un sujeto al que ni siquiera conocía. Esa misma noche se dirigió hasta un club de striptease, en donde amenazó y encañonó a un cliente con su escopeta. Posteriormente abandonó Carolina del Sur para dirigirse a Nueva York, en donde no estaría demasiado tiempo y afortunadamente no se registró ningún incidente. Sin embargo, mientras Allen regresaba a Carolina del Sur, asesinó a tiros a Richard Calvin Hawks, de 53 años, y Robert Shane Roach, de 29, en una tienda en el condado de Surrey. Tras esto se dio a la fuga dirigiéndose a Texas, en donde finalmente fue arrestado por la policía el 14 de agosto. Al ser interrogado por los detectives, Allen declaró que cuando atacó a James White en Finley Park, acababa de recibir la escopeta y que usó a la víctima simplemente para practicar, ya que no sabía cómo disparar el arma. También aseguró que comenzó a matar porque en prisión, mientras cumplía una condena por el robo de un vehículo, un recluso le habría dicho que podía conseguirle un trabajo como sicario para la mafia. Como finalmente el sujeto nunca volvió a contactarlo, se cansó de esperar y se embarcó en su propia matanza. Quincy Jovan Allen se declaró culpable de un total de 7 cargos criminales. El 18 de marzo del 2004, y tras 10 días en donde se presentaron testimonios y pruebas tanto por parte de la defensa como la fiscalía, el juez Cooper condenó a Allen a la pena de muerte. En el año 2008 se presentó una moción ante la Corte Suprema de Carolina del Sur para anular su condena, pero esta fue denegada. En el 2009 se informó que los reclusos Quincy Jovan Allen y Michael Dean Maddy, ambos condenados a la pena capital, improvisaron 2 armas cortopunzantes con las cuales atacaron a un guardia de la correccional, el que logró escapar sin lesiones que pusieran en riesgo su vida. Tras el ataque, Allen y Maddy fueron despojados de sus beneficios penitenciarios y se inició una investigación, la cual posteriormente sería desestimada en vista de que ambos reclusos ya estaban condenados a la pena de muerte. Actualmente, Quincy Jovan Allen se encuentra en la institución correccional de Kirkland a la espera de su ejecución.
El 18 de noviembre del año 2007, en el condado de DuPage, Illinois, Estados Unidos, Kaushik Patel debía llevar a sus 2 hijos, de 7 y 4 años, a una fiesta familiar. En lugar de eso se dirigió con ellos hasta un Walmart, en donde les compró 6 autos de juguete. De regreso a casa pasaron por caramelos y un bidón de gasolina. Al llegar a casa, Patel invitó a los niños a jugar con sus nuevos juguetes dentro de la tina, supuestamente para darles una ducha. Pero en vez de eso procedió a rociarlos con combustible y les prendió fuego. Patel, asustado, y al ver que sus hijos aún se mantenían con vida y gritaban de dolor, los subió a su vehículo y se dirigió hasta la casa de su hermano, el cual llamó inmediatamente a los números de emergencia. Om, de 4 años de edad, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 80% de su cuerpo y murió el 17 de enero del año 2008, mientras que su hermano Beach, de 7 años, sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y falleció el 20 de febrero de ese mismo año. Kaushik Patel fue inmediatamente arrestado y puesto frente a la justicia. El fiscal solicitó la pena de muerte y durante el juicio expuso cómo el acusado habría cometido el crimen debido a los diversos problemas matrimoniales que mantenía con su esposa Nisha, la cual supuestamente el día anterior al ataque le habría ordenado que se marchara de casa. Posteriormente la mujer se divorciaría de Kaushik y no asistió a ninguna de las audiencias en contra de su ex esposo. El abogado defensor basó sus alegatos en las declaraciones entregadas a la policía por el mismo acusado, el cual aseguró que el fatídico día los niños se salpicaron accidentalmente con gasolina después de que intentara suicidarse quemándose a lo bonzo, algo que fue desmentido rápidamente. En última instancia, la defensa planteó que Kaushik sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo y que se mostraba arrepentido. En la última audiencia, y luego de 1 año de negociaciones, Kaushik se declaró culpable del asesinato en primer grado de ambos menores y el fiscal estatal retiró la solicitud de pena de muerte. Durante la mayor parte de la última audiencia, Kaushik fue interrogado y respondió a las preguntas de la jueza, llorando, con la cabeza inclinada y en voz baja. Nunca dio una explicación razonable de lo que había hecho y aseguró que había olvidado gran parte de lo sucedido aquel día, cuando prendió fuego a sus propios hijos. Kaushik Patel fue condenado a cadena perpetua por la jueza Catherine Creswell, la cual diría tras la sentencia: "No tienes ninguna posibilidad de salir de prisión y morirás ahí". Jack Henry Abbott nació el 21 de enero de 1944 en Oscoda, Michigan. Pasó gran parte de su vida tras las rejas. De hecho, a la edad de 9 años fue enviado a un reformatorio y 9 años más tarde fue enviado a prisión, acusado de falsificación de cheques. Mientras cumplía su condena en la penitenciaría del estado de Utah en 1966 y a la edad de 21 años, mató a puñaladas a otro recluso. En su defensa, Abbott afirmó que el sujeto intentó abusar sexualmente de él. Por este crimen se le sumaron otros 14 años de condena. En 1971 recibió otros 19 años de cárcel tras escapar de la penitenciaría y robar un banco en Denver antes de volver a ser capturado. Una vez que regresó a prisión, se volvió un recluso problemático que se negaba a obedecer a los guardias y que pasaba gran parte de su tiempo en aislamiento. Mientras Abbott se mantenía cumpliendo su condena, escuchó que el escritor Norman Mailer estaba escribiendo un libro sobre Gary Gilmore,
un convicto que se encontraba en el corredor de la muerte por un doble asesinato cometido en Utah en 1976. Posteriormente, en 1977, Gilmore exigió ser ejecutado por sus crímenes, por lo que el caso cobró cierta fama a nivel internacional. Desde 1973, la Corte Suprema había suspendido las ejecuciones, pues se buscaba un estándar en su implementación. Abbott decidió escribir a Mailer largas cartas para ver si éste se interesaba en él. Para Mailer, Jack Abbott parecía ser un escritor sorprendentemente prolijo y consiguió que en 1981 New York Review of Books publicara algunas de sus cartas. Ese mismo año, Mailer habló con Random House, los cuales publicaron el libro In the Belly of the Beast, que contiene diversas misivas enviadas por Abbott a Mailer, en las cuales detalla acontecimientos de su vida y los supuestos maltratos que recibió en prisión. Tras la publicación, Abbott se convirtió en una celebridad dentro de la cárcel y un ejemplo de posible reinserción. Su prometedora carrera como escritor convenció a varios de los altos funcionarios. Norman Mailer llegó a contratarlo como asistente y lo ayudó en su apelación para salir de prisión en 1981, con 36 años de edad. Lo que Mailer no sabía es que Abbott ya había intentado engañar a otra figura literaria, Jerzy Kosinski, el que dejó de tener contacto con el recluso debido a que logró advertir que tenía una personalidad abusiva y que solo buscaba a alguien de quien aprovecharse. El 5 de junio de 1981, Abbott fue enviado a un centro de rehabilitación en Nueva York y el mundo literario de la ciudad lo acogió sin mayores problemas, aunque este nunca se sintió cómodo y prefería rodearse de delincuentes menores. Solo 6 semanas después de su libertad condicional, Abbott tuvo una discusión en el restaurante Bonibon con el gerente nocturno y mesero, Richard Adam, de 22 años, el cual le señaló que el baño del local era solo para empleados y lo guió hasta un callejón para que pudiera orinar. En ese momento Abbott sacó un cuchillo y lo apuñaló en el pecho. El joven fallecería en el lugar minutos más tarde. Según testigos, Abbott se burló de la víctima mientras ésta agonizaba. Richard Adam también era escritor y su primera obra estaba programada para ser producida por el teatro experimental La Mama. Justamente al día siguiente, el periódico The New York Times publicó una crítica bastante positiva sobre In the Belly of the Beast, sin estar al tanto de que su autor había cometido un nuevo crimen. Abbott se dio a la fuga hacia un pequeño pueblo ubicado en México. No pudo adaptarse, pues no conseguía comunicarse con los locales y se vio obligado a volver a Luisiana, en donde fue capturado por la policía. Jack Abbott fue acusado por homicidio involuntario y sentenciado a 15 años de prisión, en parte porque Norman Mailer instó a la corte a ser indulgente. En 1987, Abbott volvió a escribir un libro titulado My Return, el cual no lograría tanta popularidad como su primera publicación. Jack Henry Abbott obtuvo $12,500 como ganancia de su libro. Por otro lado, la viuda de Richard Adam lo demandó por $7 millones en daños, lo cual le significó recibir todas las ganancias. En el año 2001, Abbott intentó apelar a su sentencia, pero esta le fue denegada. Finalmente se ahorcó con una soga improvisada en el año 2002. Según Mailer, al conocer a Abbott en 1981, no disfrutó tanto de su compañía, asegurando que no era un sujeto tan interesante como sus escritos. De hecho, reconoció que Abbott, mientras hablaba, apenas si podía terminar una oración.
Con el paso de los años, Mailer se sintió culpable por apoyar la liberación de Abbott y aseguró que todos los intelectuales que creyeron en él sabían que estaban asumiendo un riesgo calculado. La historia de Jack Abbott nos recuerda a la del austriaco Johann Unterweger, un asesino en serie y escritor austriaco que también consiguió deslumbrar a la opinión pública con sus escritos a principios de los 90 y que después de ser liberado debido a su aparente rehabilitación, volvió a asesinar. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.